¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Nuevamente ProPublica aparece en el escenario político de nuestro país con otro reportaje en donde toca el tema de la presunta relación del presidente López Obrador con el narcotráfico, particularmente el financiamiento del cártel de Sinaloa. Y otra vez lo hace sin pruebas, sin datos contundentes, solamente con el afán de llamar la atención. Eso sería una salida muy simplista. La intención de rescatar su menguada credibilidad no tendría nada de extraño, no podría ser descartable, pero así de esa forma, pues simplemente abona a un mayor descrédito. No, ProPublica continúa siendo ese vínculo para lanzar mensajes por parte de la DEA hacia el gobierno mexicano. Un gobierno mexicano que obviamente le puso un alto en varias cuestiones, entre ellas en la presencia y operación de la DEA, y esto indignó muchísimo a esta agencia acostumbrada a hacer lo que le venía en gana, acostumbrada a pasar por encima de presidentes, de gobernantes y de tomar decisiones, ¿no? Que iban en contra completamente de la soberanía de nuestro país. La razón, ¿no? La falaz razón en la guerra contra el narcotráfico. Estamos combatiendo al narcotráfico, cuando en realidad el gran cártel se llama Estados Unidos y la DEA y la CIA son los administradores precisamente de ese negocio. Y ni siquiera es una opinión de su servidor, simplemente es información, es historia. Es hilar uno tras otro, es darse cuenta quiénes están detrás de cada uno de los movimientos que existen. Mire, hay una lógica muy clara en nuestro país, así se la pongo. ¿Por qué la guerra contra el narcotráfico es una verdadera falacia? ¿Por qué la guerra contra el narcotráfico lo único que buscó fue criminalizar al pobre? ¿Por qué la guerra contra el narcotráfico nunca buscó combatir las drogas, sino que fue una disputa entre élites criminales en nuestro país? ¿Por qué? Porque a final de cuentas todos los narcos, todos, con excepción del Mayo Zambada y bueno, actualmente del Mencho, están muertos o detenidos. Depende de la época que usted me diga. ¿Qué le gusta? ¿El León de la Sierra? Muerto. ¿Quién le gusta? Miguel Ángel Félix Gallardo, detenido durante décadas. Ernesto Neto Fonseca, detenido durante décadas. Caro Quintero, detenido durante décadas, sale libre y lo vuelven a agarrar. Ajá. ¿Quién viene después? Los Arellano Félix, peligrosísimos. Benjamín Arellano preso en su momento. Ramón Arellano asesinado. Enedina, por ahí anda, ¿no? Enrique, muerto. ¿Quién le gusta? Los hermanos Carrillo Fuentes, Amado Carrillo, presuntamente muerto, ¿no? Vicente, el Viceroy, detenido. Vámonos a dónde. ¿A dónde le gusta? Los Zetas, presuntamente muerto, Heriberto Lascano. Los hermanos Treviño, detenidos, ¿no? Su fundador, Arturo de Siena, muerto. El Homer, detenido. Vámonos, ¿qué otro cártel le llama la atención? ¿El cártel del Golfo? O si el Cárdenas, detenido y liberado, de eso vamos a hablar mañana. Detenido y liberado, si el Cárdenas. Juan Nepomuceno, sin bronca el señor. ¿Cuántos líderes del cártel no cayeron del Golfo? Ezequiel Tony Tormenta, fuera de circulación. Y así podemos irnos con el cártel del Golfo. El June, detenido. Ábrego, detenido. Ujú. Y vámonos, ¿qué? ¿En qué otra posición? Michoacán. Los caballeros templarios, desarticulados en su momento. La familia michoacana, pues presuntamente desarticulada, pero luego surgió otra versión, ¿no? Es decir, todos los narcos, cuando la autoridad los quiere agarrar, los agarra, punto. Es así de simple. O sea, no hay narco que pueda con el ejército de nuestro país y mucho menos con el ejército de Estados Unidos. No hay narco que pueda contra la Marina. Así de simple. No tienen los mismos elementos, no tienen la misma preparación. Y es simple. Estos grupos criminales trabajan para el crimen organizado, que son políticos, empresarios y militares nacionales e internacionales, porque el narcotráfico es un negocio del complejo militar, industrial, tecnológico de los Estados Unidos del cual muchos intereses políticos, empresariales y militares en México están insertados. ¿Por qué la DEA entonces hace tanto pancho? Porque está indignada, está molesta porque López Obrador no siguió con la estrategia de guerra, con esa estrategia de guerra que le hace ganar muchísimo dinero a esas empresas que están detrás de la guerra contra el narco, a esas empresas que definen el nivel de violencia, a esas empresas que definen precisamente las estrategias.
WikiLeaks lo desnudó abiertamente. Estados Unidos incrustó ahí a Felipe Calderón para que éste, de una manera totalmente apátrida, les permitiera hacer y deshacer completamente con nuestro territorio. Y la DEA entraba y salía. ¿Y cuál fue el resultado? Una guerra en contra de la población civil. Pero eso sí, un total despojo de recursos naturales, ¿no? Entonces la DEA es una enorme hipocresía que lo único que hace es detener de vez en cuando narcotraficantes con la finalidad de que les sigan dando dinero por todos lados. Pero conforme avanza el tiempo y conforme la guerra contra el narcotráfico se vuelve más y más y más insostenible, porque hasta una sociedad lobotizada como la estadounidense se da cuenta que esa guerra no sirve para nada, así por lo menos no sirve para lo que dicen que está hecha, pues entonces hay que buscar otro pretexto para recibir los recursos, porque obviamente no vas a aceptar públicamente, aunque todo el mundo lo sepa, que es una guerra intervencionista, ¿no? Entonces hay que buscar otros recursos para mantener vivas a tantas agencias de inteligencia norteamericanas que juegan un papel determinante en la desestabilización de gobiernos progresistas, en el saqueo de recursos naturales, en la manipulación de una población, en la agresión en contra de esa misma población, en la manipulación mediática. Lo más lamentable para ProPublic, para New York Times y para todos estos medios que se hacen eco de la DEA es precisamente que saben muy bien que la DEA los está utilizando y que aún así tienen que pagar precisamente esa responsabilidad. Ajá, tienen que pagar ese derecho de piso porque son hasta extorsionados precisamente por esta agencia de inteligencia. Y tienen que elaborar con ellos porque al final de cuentas son parte del mismo Estado y parte del mismo sistema corrupto, ¿no? Y todo para mantener un imperialismo norteamericano. Yo le pregunto, ¿de verdad nos vamos a comer esa idea de que la DEA y la CIA no sabían que Genaro García Luna andaba protegiendo narcos? Porque si es así, son las peores agencias de inteligencia del mundo. Trabajaron con él durante más de 6 años. Recuerden que trabajaban con él desde Vicente Fox Quesada. De verdad se les pasó. Sí, saben perfectamente lo que yo desayuné mañana, ¿no? Entonces, ¿por qué nunca lo detuvieron? ¿Por qué nunca lo denunciaron? ¿Por qué iba a afectar las relaciones con Felipe Calderón? Por favor, Felipe Calderón era su sirviente y lo sabían muy bien. No afectaría en nada. ¿Iba a atentar contra la credibilidad de la guerra contra el narcotráfico? ¿De verdad eso los detuvo? ¿En serio? O sea, dejaron a un narco al frente de la guerra contra el narco para no afectar la credibilidad de la guerra contra el narco. Parece trabalenguas, ¿no? ¿De verdad? Por supuesto que no. Lo dejaron porque era su peón, porque era su operador, porque era parte precisamente de esa necropolítica, porque era parte de la estrategia para utilizar la violencia contra el narcotráfico como control social, ¿no? Para llevarse lo más que pueden de nuestro país, para aceitar finanzas en la producción y distribución de armas de fuego, para tener un chivo expiatorio en cuestión del consumo de drogas. La DEA y la CIA están metidísimas en el tema del narcotráfico, y eso ustedes lo saben, ¿no? García, García Luna fue un personaje, fíjese, García Luna fue un personaje, caray, desde finales de los 90, cuando dejó el Servicio de Inteligencia de México para reorganizar la Policía Federal, pasaron 15 años haciendo lo que quería y vinculado con la delincuencia organizada. Es decir, era el punto neurálgico García Luna de dos gobiernos, en donde supuestamente estaba creando una estructura policíaca más eficaz, ¿no? Menos corrupta en México. García Luna dirigió la AFI, ¿no? La Agencia Federal de Investigaciones, que fue la industria del secuestro en México, desde donde creó o manejó, más bien dicho, operó, no creó, operó la industria del secuestro en México, ¿no? Y quería inspirarse supuestamente en el FBI. Y el FBI volado, ¿no? En el 2006, cuando lo suben a secretario de Seguridad Pública, recibe todo el respaldo de los hombres del dinero. Ahí está el vínculo. Los grandes empresarios de este país lo apapacharon. Slim, Salinas Pliego, Bayeres, Elías Ayub, ajá. Bueno, perdón, Harpelú, corrijo. Ujú. Y muchos otros, la REA, lo volvieron intocable los hombres del dinero. Más allá incluso de las cuestiones de seguridad en México, los hombres del dinero, que se veían protegidos de sus intereses por un corrupto funcionario, ¿no? ¿Se da cuenta cómo García Luna nos ayuda a entender perfectamente?
presunto laberinto que es la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Felipe Calderón Hinojosa que quería ayuda, ¿no? Profunda para ir en contra del crimen organizado y le colocaron ahí, ¿no? A un personaje que estaba metido en el crimen organizado, ¿no? Washington elogió reiteradamente a García Luna, a pesar de que había acusaciones de corrupción por todos lados, a pesar de que Herrera Valles fue y le dijo a Calderón que era un corrupto y casi matan a Herrera Valles, a pesar de que otros generales también lo hicieron, a pesar de que varios medios y periodistas lo denunciaron en su momento, ¿no? Era un secreto a voces. Y a Washington le importó un comino. Y por ende a Felipe Calderón. Bueno, Roberta Jacobson o Jacobson, quien fuera embajadora de Estados Unidos en México en esa época, dijo, yo nunca vi ninguna información corroborada de implicación al narcotráfico. Me carga, pues si eres la embajadora le pides a tus agencias que lo corroboren. ¿Por qué no lo hizo? Ahí la pregunta más bien sería, ¿por qué no hizo usted una investigación o no pidió usted una investigación sobre Genaro García Luna si había tantos comentarios respecto a sus vínculos con el crimen organizado? La DEA sabía de la existencia de García Luna y lo reclutó literalmente desde la década de los 90. Le gustó el perfil. Fue recomendado por la dinastía policíaca para crear la figura del superpolicía que es tan mediáticamente importante para estas agencias. Y a su lado Luis Cárdenas Palomino, ¿no? Metidísimos en el caso de Tijuana, por cierto, del cardenal Sandoval Íñiguez, por ahí. García Luna impresionó a los funcionarios de Estados Unidos según sus declaraciones. Era un tecnócrata, capaz, sin desconfianza nacionalista, de colaborar con nosotros. Pues claro, esa bendita colaboración no buscaba detener al narcotráfico, no buscaba detener a los narcos, no buscaba detener la violencia, buscaba exacerbarla, buscaba profundizarla, buscaba sumir a México en la sangre total y quitarle su agua, quitarle su madera, quitarle sus minerales y generar recursos por todos lados para la industria que mantiene las guerras, ¿eh? Y el dinero que se lava, la enorme lavadora de dinero. Hay que recordar cuando la Embajada de Estados Unidos se alegró en un cable enviado a Washington, ¿no? Cuando fue nombrado secretario de Seguridad Pública Federal, ¿no? George Walker Bush lo festejó abiertamente. ¿Y qué me dice después? La relación con los Clinton, ¿no? Los benditos Clinton, con Hillary Clinton. ¿Se acuerda? Quien fuera secretaria de Estado de la Unión Americana con Barack Obama. ¿Y Barack Obama qué dijo? Tampoco se enteró de que era narco Genaro García Luna. Pues qué tipo de presidente, ¿no? Es como Calderón que dice que tampoco supo. Siempre he dicho que cuando todos niegan que saben es porque lo saben, obviamente. Y eso te muestra el nivel de implicación en torno a un caso. Y esto no era que todos fueran una bola de corruptos ahí, manzanas podridas, quienes hicieron del narco un negocio, no. Perpetuaron el negocio del narcotráfico. García Luna era el referente de todos ellos porque así lo permitieron, porque así lo encumbraron, porque así lo empoderaron. Este hombre, John Philly, un diplomático estadounidense, habló incluso del Plan Mérida, ¿no? Y dijo que había muchas cosas que se hicieron bajo la rúbrica de Mérida con mucho éxito y que en ellas participó García Luna y que no tenían de otra porque era lo que había, con tal de lavarse las manos, ¿no? La DEA siempre le va a deber una explicación, no a México, sino a su propia nación de si no sabía qué pasaba con García Luna, que patrocinó al cártel de las drogas que hoy por hoy, según ellos, ha inundado de fentanilo la Unión Americana, ¿no? La detención de García Luna fue un golpe a la DEA y a la CIA, por supuesto. Y aunque ellos dicen que nunca supieron o no se sabe cuándo comenzaron las sospechas hasta que tronó el cohete, el romance de Washington con García Luna, con su socio, con su amigo, estuvo tapizado de elogios, de premios, de visitas, de invitaciones, ¿no? Incluso personales, por supuesto, que ahora ya no se acuerdan del tipo que está ahí detenido en Nueva York, bueno, preso en Nueva York. Bueno, viajó con Hillary Clinton, ¿no? En un helicóptero Black Hawk, si no mal recuerdo, en el 2009, se reunió con John Brennan, entonces asesor de seguridad nacional de Obama, que después fue director de la CIA, ¿no? Hay un cable de WikiLeaks, ¿no?
en donde se reporta que para Washington García Luna era un enlace confiable, era el socio y amigo. Entonces, pues simplemente la DEA, esa bendita DEA que está tan preocupada porque López Obrador haya recibido $2 millones en financiamiento de una campaña electoral del cártel de Sinaloa y que lanza a sus bulldozers, a sus sabuesos, ¿no? Como Tim Golden y ProPublica, a tratar de mandar un mensaje intimidatorio al presidente mexicano que termina y de extorsión a la presidenta que llega, porque no busca otra cosa, porque son unos gángsters, son unos mafiosos, son personas sumamente corruptas y que muestran quién maneja la delincuencia organizada, quiénes son los delincuentes organizados. Y uno de ellos es las agencias norteamericanas, son las agencias norteamericanas. Y por eso la DEA, ajá, se comporta de esa manera, como viles extorsionadores. Al mismo nivel que cualquier sicario que anda en las calles en muchos puntos de esta ciudad y que fueron parte de lo que ellos generaron con el empobrecimiento de nuestro país. La DEA y la prensa. Una prensa totalmente corrupta, totalmente hipócrita, totalmente manipulable. Y una DEA que quiere llegar hasta las últimas consecuencias para cobrar facturas en contra de López Obrador. Y por eso quiere seguir apareciendo en toda esta discusión a través precisamente de su prensa. Esa prensa narcotizada en muchos, pero en muchos sentidos. ¿No les parece? Si les gustó el video, échale pulgar arriba, ya lo sabe, compártanlo, sean parte de nuestra comunidad suscribiéndose, coméntenlo, también es muy importante. Y ya lo saben también, si hay chance, si hay posibilidad, échenos super chat, échenos super gracias, únanse al canal, son nuestras tres formas de monetización, se las vamos a agradecer muchísimo. Y por supuesto, suscríbase, dele a la campanita, dele a las notificaciones de YouTube. Les agradezco muchísimo el favor de su atención. Y por supuesto, ya lo saben, mañana batería de contenido, iniciamos a las 2:30 con un comentario de su servidor. No voy a estar con ustedes en el chat porque ya saben que es mi cumpleaños, entonces mañana me van a festejar ahí una comidita, mi señora, y por lo tanto, pues no vamos a estar pendientes del chat. Pero les agradezco muchísimo que estén ustedes en este video. Posteriormente tendremos una entrevista muy buena sobre el azúcar, la adicción del azúcar, brutal, brutal, con Ana Larrañaga del Poder del Consumidor. Estará con nosotros a las 5 de la tarde mi querido Manuel Hernández Borboya, hablando de lo que pasa en los Estados Unidos, toda la podredumbre alrededor del caso Trump y el caso Biden. Y por supuesto a las 6:30, narrativas con Federico Bonazo, con Ricardo Valderas, hablando de los medios, el desprestigio de los medios de comunicación. Y cerramos con otro comentario de su servidor. Les agradezco muchísimo, como siempre, ya lo saben, como siempre un gusto, como siempre un placer. Ah, y recuerden, el domingo, Sósimo Camacho a las 5 de la tarde, por supuesto, amén de entrevistas en donde vamos a analizar el panorama nacional e internacional. Gracias, muy buenas noches.